3 historias escalofriantes reveladas. Imágenes embrujadas que exponen lo siniestro y lo prohibido. Ana, una madre soltera de 32 años, vivía en la movida vecindad de Tepito, un lugar donde la vida parecía vibrar entre risas y gritos de niños jugando. Pero esa noche, el silencio la envolvía como una sombra. El corazón de Ana latía desbocado. Se dirigía a su casa después de una larga jornada en el restaurante. Cuando una inquietante sensación la alcanzó, observó que la puerta de su hogar estaba entreabierta. Algo no estaba bien. La angustia le oprimió el pecho mientras empujaba la puerta, y el crujido resonó como un eco en la oscuridad. «Miguel», susurró con un nudo en la garganta. La casa permanecía en un silencio sepulcral. Su hijo no respondía. Ana forzó una risa nerviosa, pero la inquietud le cerraba el estómago. Miró alrededor, buscando cualquier señal de lo que pudo haber sucedido. La lámpara parpadeó, proyectando sombras danzantes que parecen burlarse de su miedo. Llamó de nuevo, esta vez elevando un poco más la voz. «Miguelito, ¿estás ahí?» Un eco distante fue su única respuesta. El corazón de Ana se aceleró como un tambor en su pecho. Recordó los últimos días, la mirada de su hijo, mudamente perdida en sus propios pensamientos, y aquella insistencia de don Javier, el amable vecino que le ofrecía cuidar a Miguel. Sus manos comenzaron a sudar. Había algo extraño en su mirada. ¿Por qué de repente su hijo parecía callado? Aquella desconfianza la llenaba como una niebla fría. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo? Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana decidió que no podía dejarlo así. La inquietud la llevó a preguntarle a Miguel qué había hecho ese día. «Don Javier me llevó a ver sus mariposas», murmuró el niño, la mirada agachada, como si confesara algo prohibido. Algo se retorció en el estómago de Ana. Su instinto le decía que había más de lo que parecía. Las historias que corrían por el barrio sobre don Javier y su extraña fascinación por los niños comenzaron a tomar peso en su mente. Días después, al regresar a casa, la puerta aún entreabierta asomaba un rayo de luz amarilla en la penumbra. Ana se asomó con el corazón en la mano, y fue entonces cuando encontró una fotografía, unos ojos infantiles perdidos entre sombras, con una fecha que la paralizó. Coincidía con la desaparición de un niño del vecindario. No, tenía que actuar. Cegada por la desesperación, decidió seguir a don Javier una noche. Él se movía como un espectro por las calles, llevándola a lugares que nunca imaginó. Cuando llegó a un callejón con luces tenues, se ocultó en la oscuridad. Lo que vio la dejó helada. Figuras encapuchadas danzaban alrededor de un altar, la luna brillando fríamente sobre sus rostros, y en el centro, la silueta de su querido Miguel. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo había llegado a esto? El terror la paralizó. Podría rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. La noche había caído con su oscuro manto, y la promesa de lo siniestro apenas comenzaba. Los ecos de risas interrumpieron el silencio de la noche, pero no eran risas de felicidad. Ana temblaba mientras observaba la escena que se desarrollaba frente a ella. Los encapuchados danzaban. Sus movimientos eran meticulosamente enérgicos, como si quisieran invocar algo del más allá.
La figura de Miguel, inmóvil en el altar, parecía flotante, atrapada entre la luz de la luna y la oscuridad que lo rodeaba. La angustia inundó a Ana. Su corazón palpitaba al ritmo de la desesperación. «Miguel, sal de ahí», gritó, olvidando su cuidado. Su voz, rota de terror, rompió el hechizo de la noche. Los encapuchados se detuvieron en seco, girando hacia ella, con máscaras que reflejaban una malevolencia inquietante. La bruja de su infancia. Nunca creyó que se convertiría en realidad. Sin pensarlo, corría hacia Miguel, pero las sombras se lanzaron sobre ella, creando barreras que parecían absorber la luz. Ana, presa del pánico, sintió que las manos de las sombras la atrapaban, haciéndola caer al suelo. «¡No! ¡Déjame!», gritaba mientras forcejeaba. Sus uñas arañaban el suelo frío, pero en ese instante, un susurro le llegó. «¡Vuelve!», decía la voz. Ana reconoció esa voz, un eco antiguo de una advertencia que había olvidado. La visión de las figuras encapuchadas se desvanecía. Eran familiares, conocidos de su niñez, personas que alguna vez habían sido amigos, y que ahora tomaban parte en algo que ella no podía comprender. Era real. Sería un engaño. La neblina del miedo la envolvía. Los pensamientos corrían como una tormenta en su mente. Justo cuando empezó a pensar que su mente le jugaba una mala pasada, un grito desgarrador hizo eco en el callejón. Era Miguel, la visión de su hijo, atrapado. Se volvía cada vez más nítida. Ana se levantó. La furia y el amor por su hijo le dieron energía renovada. Con cada paso que daba, los encapuchados parecían retroceder, confundidos ante su valentía. «Miguel, ven con mamá». Su voz resonó como un trueno. Ella lo vio moverse, su pequeño cuerpo luchando contra las fuerzas que lo mantenían en el altar. Ana sintió que un nuevo impulso de coraje la atravesaba. Con un grito desgarrador, corrió hacia su hijo, que extendía sus manos en un gesto desesperado. Entonces, todo se sumió en un frenético silencio. Un susurro helado invadió el aire, casi audaz. «No puedes llevarlo de vuelta». Ana se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba en juego. La gente del vecindario, los amigos de su infancia, todos habían hecho un pacto oscuro, algo que exigía una vida a cambio de otra. Miguel se airaba en el aire y una sombra alargada se posó sobre él. Un poder antiguo, deseoso de atrapar almas. Ana miró a su alrededor y vio los rostros de los encapuchados. «¿Qué han hecho?». Su voz temblaba. No solo habían atrapado a Miguel, también habían sacrificado algo de su humanidad. El terror acampó sobre Ana cuando comprendió que había que hacer un sacrificio, un deseo fuerte, un corazón dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Sin embargo, la playa de sus pensamientos se había vuelto en su contra. «Quiero llevarme a mi hijo», exclamó con una determinación que desafiaba el pánico. En respuesta, las sombras danzaron, como si contemplaran su desafío. Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse. El altar brillaba intensamente, emanando un resplandor que la cegaba. La risa de Miguel se convirtió en un lamento que resonaba en la penumbra. Podría enfrentarse a este altar maldito y arriesgarlo todo para salvarlo. Ana se sintió desgarrada entre el amor y la desesperación. Sabía que la elección que iba a hacer cambiaría sus vidas para siempre. Pero lo que no sabía era que todavía había un último secreto oculto en la noche oscura. Un giro que transformaría su realidad. Ella miró hacia el altar y el terror la invadió otra vez. La noche apenas estaba empezando, y la verdad de lo que enfrentaría estaba lejos de ser revelada. Ana respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. El aire se volvió denso como un manto, asfixiándola ante el horror que presenciaba. El resplandor del altar iluminaba las figuras encapuchadas. Sus ojos
centelleaban con una maldad inhumana. Ella sabía que debía actuar. No podía permitir que este poder oscuro se alimentara de su hijo. La figura de Miguel se mecía entre sombras. Su pequeño rostro se tornaba en un reflejo de confusión y miedo. «Mamá», susurró. La voz del niño era un eco herido que atravesó la oscuridad. Y fue en ese instante que Ana comprendió. No estaba sola. Una oleada de recuerdos la atravesó. Risas compartidas, juegos en el parque, el abrazo cálido de su hijo. Todo lo que había amado renació en su interior, ardiendo como un fuego que no podía extinguirse. Con furia y amor, se dirigió al altar. «No permitiré que te lleven», gritó, un grito que parecía resonar en cada rincón. Las sombras empezaron a temblar, retrocediendo ante su determinación, pero las figuras encapuchadas, susurrando entre ellas, hacían gestos con sus manos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un ritual estaba en marcha, un caos de sombras y luz que amenazaba con consumirla. «¿Por qué hacen esto?», preguntó, casi en un llanto. La pregunta repiqueteaba en su mente, distorsionada por el eco de la soledad. Las figuras no respondieron, solo se reían, una risa gutural que provocaba la nauseabunda sensación de que la tierra temblaba bajo sus pies. «Una vida por una vida», resonó la voz de la bruja que había comandado la ceremonia, su rostro oculto entre pliegues de tela oscura. «Tu deseo es fuerte, Ana, pero ¿estás dispuesta a sacrificar todo?». Ana sintió el caos en su interior transformarse en claridad. «No voy a sacrificar a nadie», declaró. Pero el aire estaba frío, y algo le decía que sus palabras serían insuficientes. Y de repente, el altar vibró, se agrietó, y del suelo emergieron figuras etéreas que parecían seres de otro mundo. Eran almas atrapadas que junto al brillo de la luna danzaban en un festín macabro. Ana sintió que su mente se desvanecía un segundo. La tentación de unirse a ellas burbujeaba en su interior. En ese instante, Miguel soltó un alarido que cortó el aire. «¡Mamá, ayúdame!». Las palabras de su hijo tiraron de ella como una cuerda salvadora. Ana cerró los ojos, invocando todo el amor que sentía por él. Abría su corazón, dejando que la luz del amor brotase. «Eres mío, regresa», gritó, cada sílaba impregnada de pura energía. Las sombras se retorcieron, como si su propia esencia fuese atacada por ese amor desbordante. Miguel empezó a descender lentamente, sus pies apenas tocando el altar. Las figuras encapuchadas lanzaron gritos de furia. La bruja extendió sus manos como si intentara frenar la caída del niño. La luz creció, envolviendo a Miguel, rescatándolo de las garras sombrías. Las paredes de la noche crujieron. Un profundo silencio se apoderó del lugar. Las almas danzantes se detuvieron y las risas se tornaron lamentos. Ana, con su corazón en la mano, avanzó, extendiendo sus brazos hacia Miguel. Pero justo cuando estaban a punto de unirse, el aire se volvió cargado con un nuevo miedo. La bruja alzó su voz una vez más, resonando en lo más profundo de la oscuridad. «Tu sacrificio debe ser hecho, Ana. No escaparás de lo que has despertado». Ana se sintió paralizada. El rostro de su hijo se oscurecía por la desesperación. ¿Qué podía hacer? La luz se desvaneció y las sombras comenzaron a cerrar el círculo, dispuestas a reclamar lo que era suyo. Las risas resonaron de nuevo, y Ana comprendió que cada acción tiene sus consecuencias. Justo cuando la oscuridad estaba a punto de arrojarse sobre ella, un fuego en su interior se avivó. «¡No!», gritó, con una fuerza que resonó en el aire, pero las sombras, esquivas y malignas, giraban en torno a ella, susurrando promesas que sonaban seductoras y peligrosas. Ana entendió que su historia
aún no había terminado. Los encapuchados se abalanzaron. El sacrificio acechaba, y el tiempo apremiaba. Lograría rescatar a Miguel, sin perderse a sí misma en el intento. ¿Quién era realmente el verdadero sacrificio en esta noche de horror? La verdad se acercaba. Un giro aterrorizante estaba por revelarse. Ana sintió cómo el aire vibraba con la energía oscura que emanaban las figuras encapuchadas. Tenía que actuar rápido, o perdería a Miguel para siempre. Sin embargo, un sudor frío resbaló por su frente, mientras las garras de la desesperación se apoderaban de ella. «¡No puede ser así!», gritó, intentando mantener la voz firme. Las sombras, como animales heridos, se movieron, alzando sus brazos en un ritual frenético. La bruja, aún cubierta, dio un paso hacia ella, su rostro ahora iluminado por un tenue fulgor, revelando una piel pálida y ojos rojos como brasas. «Tu amor solo es un destello en la oscuridad, Ana», dijo la bruja, con una voz sibilante. «Aquí, el sacrificio es ley. Una vida debe ser ofrecida». Sus palabras retumbaban en el aire, chocando con el grito desesperado de Miguel. «¡Mamá!». El pequeño continuaba atrapado. Su voz temblorosa era un eco desgarrador que perforaba el corazón de Ana. La furia que sentía era ahora una tormenta. Las risas de los encapuchados eran como cuchillas, y la realidad parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Qué estaría dispuesta a hacer? «Te lo ruego, no me dejes», sollozó Miguel, sus ojos llenos de lágrimas. Ana sintió cómo el mundo se congelaba alrededor de ella. La visión de su hijo, tan vulnerable, desató algo primordial dentro de ella. Luchando contra la sombra que empezaba a abarcar su ser, Ana cerró los ojos. Intentó reencontrar su luz interna, pero el miedo se enroscó en su corazón como una serpiente venenosa. «No voy a dejar que te duelan, Miguel», murmuró, apretando los puños. Las figuras encapuchadas comenzaron a entonar un cántico profundo, sonando como un lamento. Ana sintió que las sombras la aprendían, invadiendo su mente con tentaciones oscuras, poder, venganza, terror. Las almas atrapadas danzaban a su alrededor, sus ojos desprovistos de vida, los rostros en el aire distorsionados por la agonía. Era un espectáculo aterrador, un recordatorio del destino que la esperaba si fallaba. Con un grito profundo, llenó su cuerpo de luz. «Mi amor por ti no tiene precio». A medida que su voz reverberaba, una onda de energía salió de ella, empujando a las figuras hacia atrás, haciendo que la bruja cayera de rodillas, sorprendida. Las sombras titilaron ante su fuerza. Era suficiente. Había conseguido romper el hechizo. Parecía que el tiempo se suspendía, y la realidad se fragmentaba en fragmentos de luz y oscuridad. Pero la bruja se reincorporó rápidamente, recuperando su siniestra confianza. «Esa luz solo fortalecerá el deseo. Para liberar al niño, tendrás que elegir», dijo, mientras sus ojos ardían con un brillo malévolo. «¿Qué estás dispuesta a ofrecer? ¿Tu vida? ¿Tu alma? ¿La de otro?» Ana sintió el horror aplastante de la revelación. Las sombras alzaban su voz, riendo con un eco retumbante. Era una oferta tentadora. A cambio de la libertad de su hijo, podría deshacerse del sufrimiento. Un sacrificio que podría calmar la tormenta de su vida. Pero, ¿a qué costo? Se encontró mirando a las sombras con horror. «No puedo permitirlo», pensó. Pero, por un instante, la tentación se balanceó en el aire, como el canto de una sirena. El frío la envolvió mientras la desesperación comenzaba a hacer mella en su determinación. ¿Qué vida podía rescatar? Entonces, la imagen de su hijo se volvió más clara. Recordó su risa, sus primeras palabras, sus abrazos cálidos. «No, jamás», exclamó, la voz llena de furia.
aunque el miedo la estremecía. No importa lo que deba sacrificar. No te dejaré aquí. De pronto, sintió un tirón a sus espaldas. Un frío que atravesó su piel. Como si la oscuridad estuviera intentando reclamarla. Sin embargo, Ana se lanzó hacia adelante, la mente inundada por el amor, por la decisión irrevocable de no ceder. No puedo perderme a mí misma, murmuró. La luz pareció fluir más intensa de su ser. La figura de la bruja se desvanecía, pero el costo de esa otra vida se convirtió en el latido del terror en su pecho. Escoge lo que más amas. Resonaba la advertencia en su cabeza, y cada palabra de la bruja permanecía grabada en su mente. La verdad era un espejismo amenazante, y Ana tuvo que sobrepasar su propio miedo. Pero, ¿sería suficiente el amor para rescatar a Miguel sin caer en el abismo? La bruja sonrió. La vida de tu hijo, la tuya. Las entrañas del ritual son insaciables, y estamos entre los vivos y los muertos. ¿Te atreverás a caer en el sacrificio? La oscuridad comenzaba a cerrarse de nuevo, un anhelo de reclamar a ambas almas, mientras las sombras les rodeaban, y Ana sentía que una elección se acercaba. Comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. En su corazón palpitaban las dudas, y la penumbra advertía que el sacrificio era inevitable. ¿Qué sombras se moverían en la oscuridad? ¿Y qué vida dejaría caer? La noche reía mientras daba su siguiente paso, y Ana se enfrentaba al abismo. Ana sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras avanzaban, magnetizadas por el aura de la bruja. La risa de los encapuchados se intensificaba, como un coro macabro que resonaba en su mente, haciéndola tambalear. ¿Y si estaba a punto de perderlo todo? ¿Y si su desafío al oscuro ritual la llevaba a un lugar del que jamás podría regresar? Las palabras de la bruja se repetían en su mente, como un eco insistente. ¿Te atreverás a caer en el sacrificio? Una nube de desesperación nubló su razón. La visión de su hijo, atrapado en esa oscura prisión, se incrustaba en su corazón como una espina. ¿Podría ser la solución el sacrificio de otro? Alguien que no fuera ella o Miguel. Un escalofrío recorrió su espalda a medida que la idea brotaba en su mente. Insidiosa y seductora. ¿Alguien más? Ana apretó los dientes y movió la cabeza, desechando el pensamiento. No podía deshacerse de la culpabilidad, ¿verdad? La culpa sería un precio tan alto como una vida. ¡No!, gritó, levantando los brazos. «No dejaré que me manipulen. Soy más fuerte que esto». La luz que emanaba de ella parpadeaba, buscando una forma de romper la oscuridad que amenazaba con tragarla. Las figuras encapuchadas, sorprendidas por su bravura, comenzaron a retroceder, pero la bruja se acercó, más siniestra que nunca. «Tu resistencia es admirable, Ana, pero la verdad es ineludible. Tu amor por el niño solo te llevará a un destino más oscuro». La bruja hizo un gesto, y el viento aulló, trayendo consigo visiones distorsionadas de lo que podría ser su vida después de esta noche. Una vida marcada por sombras eternas, por un dolor insuperable que la seguiría incluso al otro lado de la muerte. Ana sintió la presión en su pecho aumentar mientras las visiones se intensificaban. Miguel se desvanecía en la niebla. Sus risas se tornaban en llantos, y sus ojos se volvían vacíos. Contenía la respiración. «No, no es verdad», se obligó a gritar, tambaleándose hacia adelante. El amor que sentía por su hijo, siendo su única ancla en esa tormenta. De repente, el frío que la abrazaba la apretó con más fuerza, y Ana cayó de rodillas. Las sombras se retorcían a su alrededor, susurros oscuros penetrando su mente. Fragmentos de palabras se instalaban ahí. Sacrificio, salvación, y con cada palabra más se nublaba su juicio.
Pero cuando miró hacia la posición de Miguel otra vez, la imagen de su niño pidiendo ayuda, recobró fuerza en su mente. «No puedo fallarte, Miguel», prometió ella, buscando en su interior la chispa de luz que comenzaba a apagarse. En ese instante, recordó las historias que su madre le contaba sobre la fuerza de las mujeres, sobre las antiguas que luchaban contra el destino, que desafiaban el miedo y lo confrontaban con amor. Ana respiró profundo, alineando su espíritu con esos recuerdos, esa herencia de valor que corría en su sangre. Si debo sacrificarme, si debo ofrecer mi vida para salvar a Miguel, lo haré, pensó con resolución. Pero no lo diría en voz alta. No aún. Necesitaba una forma de confrontar a la bruja en su propio terreno, o quizás hacerla dudar. Mientras ese pensamiento comenzaba a formar parte de su estrategia, la bruja levantó la mano, desatando un torbellino de sombras que se arremolinaban con fuerza, amenazando arrastrar a Ana a un abismo de sinrazón. El miedo se había transformado en una fuerza palpable, un monstruo que crecía en cada rincón de esa noche oscura. Sin embargo, antes de caer completamente en la desesperación, Ana recordó el amuleto que siempre había llevado, regalo de su madre, la pequeña piedra amorfa que la abuela decía tenía poder para repeler lo maldito. Su mano se cerró alrededor del amuleto, sintiendo que la luz comenzaba a brillar de nuevo. Una luz que parecía afrontar la oscuridad. «¡Basta!», exclamó Ana, levantando el amuleto. La bruja hizo una mueca, parpadeando rápidamente. «¿Qué crees que harás con eso?». La burla entonces se tornó en sorpresa. Las sombras vacilaron, titilaron como llamas, a punto de extinguirse. Pero Ana sabía que el momento de la verdad se acercaba. El torbellino de ritual ya había comenzado, y cuanto más se resistieran a esa oscuridad, más intenso se volvería. «Miguel, aférrate a mí». Mientras gritaba su nombre, canjeó su temor por una determinación férrea. La bruja sonrió de nuevo, pero esta vez había un destello de preocupación en sus ojos. Podría ser que Ana tuviera una oportunidad. Sin embargo, una última risa fría llenó el aire, y Ana sintió que una sombra densa se cernía sobre ella. Era una advertencia de los secretos que yacía detrás de la elección que se aproximaba. La oscuridad no se rendirá tan fácilmente. La niebla comenzó a arremolinarse, y en un parpadeo, la realidad se oscureció. «¿Estás lista para el sacrificio, Ana?», resonó la voz de la bruja. Mientras las risas de las sombras llenaban el aire, una nueva elección se acercaba, y la vida de Miguel pendía de un hilo costoso. «No voy a dejarlo ir». A medida que su grito se desvanecía, una revelación aterradora le atravesó. El ritual podría estar más allá de lo que imagina, y los muros que compartían los vivos y los muertos estaban más cercanas de lo que nunca pensó. Ana se enfrentaba a un nuevo dilema. En la oscuridad, un secreto antiguo deseaba liberarse, y el precio podría ser la vida misma. ¿De quién sería esa vida? El aire se tornó denso y cargado de un frío que hacían que los huesos de Ana crujiesen. Las sombras danzaban a su alrededor, un torbellino de formas indistintas, que parecían querer alcanzarla, envolverla y absorberla. Su corazón latía con una intensidad insoportable, cada pulsación resonando como un tambor en sus oídos, amenazando con desbordar su resistencia. ¿De verdad crees que la oscuridad se rendirá ante un simple amuleto? La burla de la bruja era un veneno que se escurría en su mente, agitando viejas inseguridades. Haciéndola dudar, Ana luchó por mantenerse en la superficie de sus pensamientos, aferrándose a su amor por Miguel como si fuese un salvavidas. Sin embargo, las sombras comenzaban a murmurar. Sus palabras eran ecos de un futuro sombrío. «Eres débil, Ana»,
Sacrificarte por él es lo más estúpido que podrías hacer. La voz resonó en su interior, y Ana tuvo que morderse los labios para no gritar. Los encapuchados se acercaron, sus pasos pesados, como las cadenas que amenazaban con arrastrarla al abismo. ¡Miguel! Gritó una vez más, pero su voz era ahora un eco apagado, absorbido por el frío abrumador. ¿Dónde estaba su hijo? La imagen de su risa se desvanecía, cada vez más lejana. Como un susurro que se deslizaba por la oscuridad, la bruja se erguía ante ella. Su figura se tornaba cada vez más imponente, a medida que el miedo invadía el corazón de Ana. ¿Ves cómo el sacrificio es la única salida? La oscuridad lo requiere. Solo una vida podrá salvar a otra. El rostro de Ana se endureció. No soy como tú. No sacrificaré a otro, aunque me cueste la vida. La bruja rió de nuevo, y esta vez fue un grito desgarrador que la hizo encoger. Veamos entonces qué tan fuerte eres, Ana. La bruja levantó su mano otra vez, y las sombras se arremolinaron con furia. Un torbellino de oscuridad que se abalanzó sobre ella. Ana sintió que el suelo crujía bajo su peso. La presión era abrumadora. Su mente se nublaba, y los susurros se intensificaban. Sacrificio, sufrimiento, dolor. Pero en medio del caos, Ana recordó el amuleto que llevaba. La conexión con su madre, su fuerza, su amor por Miguel, su determinación brilló y, con un grito, levantó el amuleto hacia la bruja, que parecía ser un reflejo de la oscuridad misma. Una ráfaga de luz emergió del amuleto, irradiando como el sol en medio de la tormenta. Las sombras se detuvieron, temerosas, y Ana sintió el poder del amor brotar. No tengo miedo de sacrificarme, pero no dejaré que utilices a otros. Mientras iluminaba el espacio, vio dentro de las sombras rostros conocidos, figuras atrapadas que condenaban a la bruja, un grupo de almas, unidas en sufrimiento, rogando por ser liberadas. El sacrificio ya se había hecho, y las miradas de esos rostros la alentaron a seguir luchando. «Tú no puedes controlarme», gritó Ana, sintiendo que el poder del amuleto resonaba con los latidos de su corazón. La burla de la bruja se convirtió en gritos de ira a medida que las sombras retrocedían, dispersándose como un humo denso. Pero no todo estaba resuelto. La bruja, furiosa, dio un paso adelante y en un instante la encarnación de la oscuridad reemergió, aún más poderosa. Lo que has visto es solo un eco, Ana. La deuda se pagará. Ana sintió que la luz del amuleto comenzaba a agotarse, pero sus pensamientos se negaron a ceder. No necesito tu oscuridad. Mi amor por Miguel es mi única guía. En el último instante, cuando la sombra se disolvía y la bruja parecía perder fuerza, una voz grave resonó desde lo profundo de la oscuridad, distinta a la de la bruja. «Ana». Sus ojos se abrieron de par en par. El nombre resonaba como un eco, y su corazón se detuvo un instante. «¿Miguel?», preguntó, su voz temblando entre la esperanza y el terror. La oscuridad retrocedió brevemente, revelando una figura vagamente familiar. Un niño, con la luz apenas dibujando su silueta, pero estaba rodeado por la niebla, como si la misma realidad estuviese desgarrándose. «Ven, ayúdame». La voz de Miguel parecía un susurro fugaz, lleno de miedo y desespero. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, y en un instante comprendió. «Miguel, te encontraré», gritó, extendiendo su mano hacia el niño, y desafiando tanto la niebla como a la bruja. Un nuevo medio para liberarse. El rostro de la bruja se volvió imperturbable, pero en sus ojos brillaba la preocupación. No puedes salvar a alguien que ya ha sido reclamado por la oscuridad. Y Ana comprendió.
La verdad era que la unión entre ella y su hijo no podía romperse, no importaba el precio. La revelación la invadió, cargándola de determinación. El sacrificio ya era parte de su historia, mientras la luz del amuleto se mantenía resplandeciente. La bruja dio un paso atrás y, por un momento, la niebla se disipó, revelando la cara de su hijo. Pero la bruja tenía un último truco en su mano y, al instante, la oscuridad se apoderó nuevamente de la escena. «Te atreverás a seguirme, Ana. Todo te cuesta un precio, y este no será menor». Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La elección ya no era solo entre ella y la bruja, sino que pronto descubriría que su sacrificio iba más allá de un simple duelo. Las líneas entre lo vivo y lo muerto se difuminaban, y con un nuevo matiz de terror. El próximo capítulo de su vida se acercaba velozmente. «Miguel, no te dejaré», gritó. Y así, en medio del caos, el verdadero sacrificio estaba a punto de desvelarse, y la pregunta que resonaba en el aire era inquietante. ¿Qué estaba dispuesto a perder para lograrlo? Ana sintió cómo su corazón se encogía, mientras la oscuridad se deslizaba a su alrededor, como largas garras buscando atraparla. La bruja sonreía con satisfacción, segura de que la desesperación de Ana la doblegaría. Los ecos de su hijo resonaban en su mente, cada palabra una herida que pulsaba intensamente. «¿Qué harás ahora, Ana? ¿Te atreverás a sumergirte en la oscuridad para salvarlo?» «Sí, haré lo que sea necesario», respondió Ana, su voz ahora un grito de valor. No pensaba ceder, no podía. La figura de Miguel se desdibujaba y volvía a surgir entre las sombras, cada vez más distante. «Dame fuerza, por favor». La bruja, divertida, observó cómo Ana se debatía en medio de su lucha interna. El amuleto emitía una luz tenue, pero su brillo comenzaba a desvanecerse. «Recuerda, cariño, cada viaje a lo desconocido tiene su precio. ¿Estás lista para pagarlo? Aquello que apagues con tu oscuridad, yo lo volveré a encender con mi amor», grita Ana. Y en ese instante, el amuleto brilló brevemente antes de que las sombras lo consumieran. La luz se apagó, y Ana sintió cómo su ser se desvanecía, pero no estaba dispuesta a rendirse. Un frío helado le atravesó el cuerpo, y la niebla se espesó. En un instante, se encontró atrapada en una visión aterradora. Miguel, rodeado de sombras, mirándola con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy tan asustado». Ana se lanzó hacia él, pero las sombras la detuvieron. Intentaba estirarse, desesperada. La luz del amuleto era ahora solo un destello lejano. «Miguel, aguanta. Lucharé por ti». Ella se encontraba en una dimensión extraña, donde la noción del tiempo se había esfumado. Todo lo que existía era un mar oscuro y turbio lleno de ecos y lamentos, como si las almas perdidas clamaran desde un abismo sin fin. Gritos ahogados, súplicas y destinos truncados llenaban el aire, y Ana sintió que su aliento se interrumpía. «Reconoce, Ana», susurró la bruja. Su voz era un silbido serpentino. «Tu amor no podrá vencer a la oscuridad. Todas estas almas ya me pertenecen. Cada sacrificio recae en su carga. Y ahora, tu hijo no será la excepción». Un torbellino de terror la envolvió. La imagen de su hijo se convirtió en un estruendo de risas y llantos, un sonido ensordecedor que le desgarraba el alma. Ana se arrodilló, aferrándose a la tierra turbia, sintiéndose como si cada parte de ella estuviera siendo devorada. Su mente, desgastada por el miedo y la desesperación, se centró en el amor que sentía por Miguel. «No, no lo permitiré», murmuró, con voz infantil, y entonces, una chispa, un recuerdo vago, emergió. Se acordó de los días con Miguel, de las risas, las caricias, los juegos.
Un mantra de palabras llenas de amor danzó en su mente. Eres mi razón, mi vida. Ana cerró los ojos, dejando que esas memorias la envolvieran. Las sombras parecieron retroceder un momento, momentáneamente sorprendidas por la luz que brotó de su amor. Pero la bruja, furiosa, alzó sus manos y la niebla se tornó en un vendaval que empujaba a Ana hacia el fondo. «No puedes escapar de esto. Esto es tu destino». El viento aullaba, y Ana sintió como si el mundo se desgarrara a su alrededor. El sacrificio que la bruja prometía ya estaba buscando un camino. Todo empezó a tambalearse, y Ana gritó, quejándose de un dolor lacerante. «¡Miguel!». Su grito resonó en la vasta oscuridad. «¡Mamá!», volvió a responder una vez más. Pero este sonido se partió en mil ecos, incapaz de ser hallado. Ana se desplomó en el suelo, temblorosa. Un instante de silencio, de calma, surgió antes de que la tormenta volviera a desatarse. Entonces, la voz de la bruja se convirtió en un eco en su mente. «Prepárate, Ana, queda poco tiempo». Y en ese momento, mientras las sombras se agitaban como un océano furioso, Ana sintió en su rostro una presencia helada, una sombra que se erguía, más poderosa y aterradora que nunca. «Nadie se atreve a desafiarme. Por cada segundo que respires, otro sacrificio será el precio a pagar». Ana, temblando y agotada, levantó la mirada y se dio cuenta de que no solo estaba peleando por su hijo, sino por las almas que habían sido arrebatadas. Esa revelación instantánea la galvanizó por dentro. «No lucharé solo por mí, tampoco por él. Lucharé por todos». La bruja sonrió siniestramente, pero Ana estaba decidida. La oscuridad podía ser fuerte, pero el amor, ese amor puro e inquebrantable que había cultivado en cada instante, era su verdadero poder. Las sombras se reunieron, mientras Ana se levantaba con determinación. Cuando las garras de la bruja la rodeaban, ella no iba a dejarse atrapar. La lucha había comenzado, y sin saberlo, las decisiones que asumiría en los minutos siguientes definirían el destino de todos. «Que comience el verdadero sacrificio», pronunció la bruja, mientras el ciclo oscuro se iniciaba de nuevo. Ana respiró hondo, con el frío recorriendo su cuerpo y el eco de los lamentos resonando en su mente. La batalla estaba lejos de terminar, y ahora no tendría opción más que enfrentarse a un nuevo nivel de horror. «¿Estás lista para las consecuencias?», la bruja preguntó, gravemente. Era el momento de atravesar límites que jamás habría imaginado. Pero Ana sabía que lo único que podría detener a la oscuridad era el poder del sacrificio, y se preguntaba, con el corazón latiendo con tristeza y dolor, ¿cuánto estaría dispuesta a perder para recuperar lo que ama? Las sombras danzaban, y un grito desgarrador resonaba desde el abismo, mientras la oscuridad prometía revelaciones muy por debajo de la superficie. ¿Sería realmente capaz de enfrentar lo que se avecinaba? Las sombras se agitaron como serpientes enloquecidas, mientras Ana sentía que el aire se tornaba más denso, como si la oscuridad misma intentara aplastarla. Su corazón latía con fuerza. Un tambor de guerra en medio de la noche sin fin. La bruja, con una sonrisa torcida en su rostro, avanzó hacia ella, acercándose a su oído como una figura tenebrosa que susurraba secretos prohibidos. ¿De verdad crees que tu amor es suficiente para romper este ciclo? Te ofrezco un trato. La voz de la bruja era un suave murmullo, arrastrando a Ana hacia la desesperación. Te mostraré lo que realmente estás dispuesta a sacrificar. Pero primero, tendrás que quererlo. De verdad. Ana tragó saliva, analizando cada palabra. La idea de un trato la atemorizaba, pero aún más lo hacían las imágenes de su hijo atormentado. Enfrentarse a la bruja
podría significar perderse a sí misma, pero renunciar ahora significaba perder a Miguel para siempre. «Dímelo», dijo Ana, su voz temblorosa pero decidida. «¿Qué debo hacer? Solo un pequeño acto de entrega». La bruja extendió una mano, y de ésta surgieron filamentos oscuros que parecían cobrar vida propia. «Dame un poco de tu esencia, un recuerdo feliz que lleves contigo, y a cambio te mostraré el camino hacia tu hijo. Pero ten cuidado, porque un recuerdo no se recupera». Ana miró hacia el horizonte de sombras, visualizando los momentos que había compartido con Miguel, su primer día de escuela, los cuentos antes de dormir, esas risas que perfumaban su hogar. ¿Estaría dispuesta a arriesgar eso? «¿Quién dice que son tus recuerdos?», preguntó, solo para dejar que la duda fluyera. «Todo lo que deseas tiene su precio». La bruja sonrió, sus dientes afilados brillando como dagas. «Pero estoy aquí para ofrecerte una salida. Tómalo o déjalo». El silencio se extendió, opresivo. Una tormenta interna se arremolinaba en el pecho de Ana, un dilema que hacía crujir su alma. La decisión la desgarraba. Dejar ir un destello de su felicidad a cambio de su hijo fue un pensamiento insoportable. Pero, ¿realmente era eso un sacrificio? ¿Qué era más valioso? ¿Un recuerdo o la vida de su niño? El eco del sufrimiento de otras almas resonaba a su alrededor, gritándole su impotencia. «Es tu elección, Ana», la instó la bruja, acercándose cada vez más. «El tiempo se agota». Finalmente, el fuego dentro de ella se avivó. «No necesito hacer un trato. Te enfrentaré balas y sombras», gritó. Temblando de coraje, la bruja se detuvo, su mirada fulminante mostrando incredulidad. Pero la reacción de la bruja no fue la que Ana esperaba. El aire se volvió eléctrico, y la bruja, con un gesto brusco, comenzó a conjurar una tormenta de oscuridad. «Te arrepentirás de esto. Con cada aliento que tomes, otro grito se elevará. No puedes escapar de tu destino». Las sombras comenzaron a girar alrededor de Ana, creando un torbellino ensordecedor que amenazaba con tragarla. Estaba rodeada, desbordada por la desesperación. De todos lados, voces clamaban. Sus ecos llegaron a ella como un suave toque. «Lucha, Ana, no te rindas». Y en ese momento de caos, un destello iluminó sus recuerdos. La primera vez que Miguel la hizo reír, una cálida tarde de primavera, una risa tan pura, tan llena de vida, con el corazón latiendo, se dejó llevar por la memoria y la emoción. «No me voy a rendir». Las sombras temblaron, y en la oscuridad, una luz comenzó a brotar. Ana sintió que su esencia se intensificaba y del centro comenzó a manifestarse una forma, una figura familiar en la distancia. La imagen de Miguel resplandecía, iluminando el abismo. «¡Mamá!». Su voz resonó. Ana se precipitó hacia adelante, pero la bruja se interpuso, levantando la mano. «No, no aún». Ana temió que su hijo se desvaneciera de nuevo, la angustia aferrándose a su pecho. La oscuridad se extendía más allá, y en un último esfuerzo, gritó con toda su fuerza. «Te rechazo. No te tengo miedo». De repente, una onda de luz estalló. Una explosión de amor que cortó la oscuridad divisoria. La bruja se tambaleó. Su expresión se transformó en rabia. Y aunque Ana no sabía qué pasaría después, una nueva resolución la llenó. No se quedaría atrapada. Tenía que salvar a su hijo, sin importar lo que costara, sin importar la sombra de la bruja. Pero mientras la luz luchaba con la sombra, una risa profunda de los abismos resonó, y Ana supo que esto era solo el comienzo. ¿Qué nuevos horrores le esperaban al otro lado de esa batalla, que apenas comenzaba? La explosión de luz cortó la oscuridad en fragmentos brillantes,
pero su efecto fue efímero. Las sombras se reagrupaban, más densas y hambrientas. Cada fragmento de luz que se atrevió a asomarse se extinguía al instante, como si la misma bruja lo absorbiera con su malévola presencia. Ana sintió que el suelo temblaba bajo ella, una vibración ominosa que resonaba con su miedo. ¿Crees que eso es suficiente para derrotarme? Se reía la bruja, una risa que se retorcía como un látigo en el aire. El amor es un arma poderosa, pero no es invulnerable. Se desvanecerá ante la oscuridad, como lo hará tu hijo. Las palabras taladraban la cabeza de Ana, como clavos en su mente. No podía permitir que esa voz la dominara. Tenía que encontrar la forma de avanzar, de romper el ciclo. Los ecos del pasado la perseguían, pero su amor por Miguel era más fuerte que cualquier sombra que la rodeara. No, mi amor por él es más fuerte que cualquier cosa que puedas hacer, gritó, y en su corazón la determinación se intensificó. Ana extendió las manos, buscando en su pecho ese fuego que había resplandecido antes. A medida que lo hacía, comenzó a recordar a Miguel. Recordó su risa, su inocencia, la forma en que iluminaba cada rincón de la casa. Cada recuerdo era un ladrillo, construyendo una muralla de luz a su alrededor. Las sombras se encogieron momentáneamente, pero la bruja contraatacó. ¿Quién dijo que la luz podría protegerte? No sabes lo que implica pelear con el pasado. Con un movimiento de su mano, las sombras giraron en espiral, retorciéndose como un remolino peligroso. Toca los ecos de estas almas. Llénate de su dolor. Ana sintió un tirón en su pecho. Estas eran las almas perdidas, las que habían caído en la trampa de la bruja. Gritos de desesperación la envolvían. ¡No!, exclamó, su voz quebrándose, pero fue absorbida por las voces que la rodeaban. Eran llamados de auxilio, que serpenteaban alrededor de ella, como tentáculos de un monstruo que quería arrastrarla hacia la locura. Un escalofrío recorrió su espalda. Los susurros parecían ser ecos de sus propios miedos. ¿Y si verdaderamente no podía salvar a Miguel? ¿Y si estaba condenada a perderlo para siempre, como lo habían hecho tantas almas antes que ella? En ese momento de duda, una visión surgió en su mente. Vio a Miguel acostado en la cama, su rostro sereno mientras soñaba. La dulzura de esa imagen la atravesó como un rayo, encendiendo su determinación. No me rendiré. Tengo que luchar, no solo por mí, sino por Miguel y todos los demás. De pronto, un nuevo rayo de luz se formó, más brillante y más intenso que antes. Ana se sintió transformada, llena de una energía inquebrantable. Las sombras comenzaron a retroceder. La bruja, furiosa, extendió su mano, ahora con garras afiladas, tratando de apoderarse de ese resplandor. ¡Imposible! Te haré pagar por esto. Tu hijo ya está perdido. Con un grito desgarrador, Ana permitió que ese amor fluido se manifestara, y a medida que lo hacía, las luces se agruparon, formando una esfera brillante. Aquella esfera devoró las sombras, y la bruja se retorcía, presa de su propio pánico, pero sus ojos traicionaban una oscuridad aún más profunda, una que solo Ana comenzaba a comprender. Te lo advierto, Ana, el horror no ha hecho más que empezar. Este ciclo no termina aquí, y tu sacrificio será exigido, una y otra vez. Mientras la luz envolvía a la bruja, Ana sintió que su corazón latía con fuerza, el miedo y la esperanza en una danza mortal. La batalla apenas había comenzado, y cada elección la llevaría al borde de un abismo aún más oscuro. No obstante, sabía que no podía mirar atrás. El peso de su decisión la aplastaba, pero la fuerza de su amor por Miguel la empujaba hacia adelante. La imagen del rostro de su hijo brillaba en su mente,
Soy más fuerte que tus sombras, y voy a salvarlo. A medida que la luz comenzó a vencer a la oscuridad, una idea espantosa la golpeó en el pecho. ¿Y si salvaba a Miguel? Pero perdía una parte de sí misma en el proceso. ¿Qué sería de ella? Mientras la bruja se desvanecía, risas burlonas resonaron en la distancia, una promesa de que el verdadero horror aún estaba por venir. Ana se encontraba en el centro de una vorágine de luz y oscuridad, luchando con cada fibra de su ser. La bruja se desvanecía, pero no sin dejar un eco de sus advertencias resonando en sus oídos. La realidad alrededor de ella se retorcía, como si al mismo tiempo estuviera intentando reclamar lo que le pertenecía. Pero había algo que Ana sabía con certeza. No iba a rendirse. ¡Miguel!, gritó, su voz resonando en la penumbra, buscando el eco familiar que la guiara a su hijo. Fue entonces cuando la oscuridad retrocedió, exhibiendo la escena que había temido ver. Allí estaba Miguel, atrapado, rodeado por sombras, que parecían alimentarse de su miedo. Sus ojos eran un claro espejo del pánico que Ana sentía en su interior. «Mamá, sácame de aquí», clamó Miguel, el sonido tan desgarrador que hizo que el corazón de Ana diera un vuelco. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil en el altar, pero su espíritu luchaba por salir. Las sombras giraban a su alrededor, vibrando con una energía oscura, amenazando con tragarse a Miguel por completo. Ana sintió que la furia y el amor se unían dentro de ella, creando una fuerza imparable. Con cada paso que daba, su determinación brillaba con más intensidad. «No te dejaré ir», exclamó, pero al intentar avanzar, sintió cómo las sombras la retenían, como serpientes yesca, dispuestas a consumirla. La bruja rió desde la distancia, su voz resonando como un canto de sirena en la tormenta. «Siempre en la misma trampa, Ana. Piensas que el amor puede salvarlo, pero no eres más que una madre desesperada». Las palabras eran cuchillos, punzantes y crueles, obligándola a dudar, a cuestionar qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. «Tu sacrificio será inevitable», continuó la bruja, mientras levantaba su mano, listando el costo del amor. «Te atreverás a perderte a ti misma, a entregarte totalmente si eso significa salvarlo». Ana sintió que el aliento se le escapaba al ser confrontada con esa verdad. Pero la imagen de Miguel volvió a su mente, sus risas inconfundibles, la forma en que siempre se abrazaban al final del día. «No, no soy solo una madre desesperada. Soy su madre, y él es mi todo. Haré lo que sea necesario». Con una determinación renovada, se lanzó a las sombras que la rodeaban. A cada paso que daba, una chispa de luz brotaba de su corazón, iluminando el camino hacia su hijo. Las sombras parecían respirar, temerosas de la luz que resplandecía a medida que avanzaba. «Miguel, aguanta», gritó, tratando de atravesar la oscuridad que lo mantenía cautivo. Una luz intensa brotó de su pecho, brillando con un resplandor puro y brillante. Finalmente fue capaz de romper el hechizo de la bruja. Con un grito, las sombras se dispersaron, dejando a Miguel vulnerable. «¡Mamá!». Su hijo corrió hacia ella, mientras ella se lanzaba en su dirección. Pero justo cuando sus brazos se conectaron, la risa de la bruja resonó una vez más, llena de rencor. «Este es solo el principio, Ana. Tu amor no es suficiente para liberarte de la oscuridad. Para salvarlo, deberás sacrificar algo más grande», exclamó, abriendo un abismo a sus pies, como una boca del infierno dispuesta a devorarlos. Ana sintió pánico surgir dentro de ella, pero el abrazo de Miguel la tranquilizó. «Nunca estarás sola, mamá. Te necesito». En sus ojos, Ana vio la misma luz que sintió dentro de su corazón. Sin mirar atrás, decidió que lo haría.
Nunca te dejaré. La bruja, furiosa, levantó su mano, y la oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor. Pero Ana, alimentada por el vínculo irrompible que compartía con su hijo, aventuró una última vez, cerró los ojos, y se sumergió en su recuerdo más profundo. Aquel día cuando Miguel nació, sintió que las sombras se desvanecían al fluir calidez a través de sus venas. Te elegiré a ti, Miguel, siempre. Tu vida vale cualquier sacrificio. Con un grito de éxtasis, Ana se lanzó hacia el altar donde su hijo se encontraba, y en ese instante, un rayo de luz pura iluminó la noche. Todo a su alrededor se hizo polvo. Las sombras fueron consumidas, pero no sin una última demostración de resistencia. La bruja, ahora debilitada, soltó un grito aterrador que resonó como un trueno, pero Ana y Miguel permanecieron de pie, amplificados por la fuerza de su amor. De la nada surgieron otros rostros, esos que habían estado atrapados en la oscuridad durante años. Todos los sacrificios, todas las almas perdidas estaban allí, empoderando a Ana, brindándole valor. Tu sacrificio será recordado, susurraron las almas, el eco de lo que había sido jamás perder su valor. La bruja desapareció ante su luz, dejando una última advertencia en el aire. La oscuridad siempre volverá. Y entonces, todo se desvaneció en un destello de luz, y Ana se encontró de pie, con Miguel sano y salvo a su lado. Pero, a pesar del triunfo, sentía que algo en ella había cambiado para siempre. De regreso en su vecindad en Tepito, Ana sabía que el verdadero sacrificio nunca había sido en vano. Aunque su amor había triunfado, el costo permanecería grabado en su alma mientras abrazaba a su hijo. Sintió que la lucha apenas había comenzado. La oscuridad podría acechar de nuevo, pero por ahora, en medio del calor de su hogar y el abrazo de su hijo, sabía que siempre combatirían juntos. Finalmente, Ana cerró los ojos, y aunque el eco de la risa de la bruja resonaba en su mente, tenía la certeza de que por cada sombra que llegara, habría una luz que lucharían juntos hasta el final. Su historia continuaría, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Y así, en la inminente llegada de la siguiente luna llena, el ciclo de miedo se desvanecía momentáneamente. Sin embargo, Ana sabía que la oscuridad no se detendría, y que el precio del amor siempre era alto. Pero el amor siempre hallaría la manera. Sus corazones latían juntos, y ese era el poder, que nunca podría ser apagado. Ahora es tu turno de tomar acción. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like, ahora mismo, para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal.